Buenos días, soy Gustavo y de los temas que han salido en el sorteo he decidido desarrollar el tema número 7. Se titula Coordinación y equilibrio, concepto y actividades para su desarrollo. Comenzaré con una breve introducción del tema. Cualquier acción implica unas exigencias en cuanto a coordinación y equilibrio en su realización. Coordinación y equilibrio son, por tanto, capacidades que definirán la acción, hasta el punto que una deficiencia o anomalía en el desarrollo de cualquiera de ellas limitarán o incluso impedirán la ejecución eficiente. En los primeros años escolares se trata de que los alumnos adquieran el mayor número de patrones posibles con los que poder construir nuevas opciones de movimiento y desarrollar correctamente las capacidades motrices y habilidades básicas. Así, las capacidades físicas básicas son uno de los puntos de partida de todo movimiento. Son componentes fundamentales de la aptitud o condición física y son factibles de medida, entrenamiento y mejora. Las capacidades físicas básicas pueden ser motrices, como son la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, perceptivo-motrices, como la coordinación y el equilibrio, y una resultante que estaría influida por las otras, la agilidad. Las capacidades perceptivo-motrices suponen el aspecto cualitativo en el desarrollo del movimiento y vienen determinadas más por los procesos de dirección del sistema nervioso central que por las necesidades energéticas o condicionamientos estructurales del organismo. Incluimos la coordinación en general como capacidad perceptivo-motriz que engloba a otras capacidades como son el equilibrio, la percepción espaciotemporal y la percepción kinestésica. Bien, una vez introducido el tema, paso a abordar el primero de los epígrafes, la coordinación motriz. El concepto. Desde la práctica pedagógico-deportiva, la coordinación se relaciona con fases de movimiento o conductas parciales, es decir, operaciones que pueden ser conectadas ordenadamente dentro de la ejecución motriz. En fisiología, la coordinación se relaciona con el trabajo muscular, con la actividad sinergista y antagonista de los músculos y con los procesos parciales correspondientes en el sistema nervioso central. Esta interpretación es denominada coordinación neuromuscular. En la anatomía funcional y en la kinesiología se entiende como coordinación motriz las órdenes establecidas en la actividad de cada uno de los músculos y grupos musculares. Y en biomecánica, los diferentes parámetros del movimiento que deben ser combinados armónicamente entre sí. Una definición que englobe todos los aspectos tratados podría resumirse así. La coordinación motriz es el ordenamiento, la organización de acciones motoras orientadas hacia un objetivo determinado. Le Bolch la define como la interacción, el buen funcionamiento entre el sistema nervioso central y la musculatura esquelética en la ejecución del movimiento. La coordinación es un proceso que implica, en primer lugar, una integración y tratamiento de la información, referente tanto a la propia posición corporal como a las características del medio. En segundo lugar, una selección por parte del sistema nervioso central de los grupos musculares que actuarán, a los que enviará la correspondiente orden en forma de impulso nervioso. Y en tercer lugar, la contracción muscular, que será controlada en todo momento por el sistema nervioso central, para ajustar el movimiento que se está realizando al movimiento previsto. Las características del movimiento coordinado son las siguientes: precisión en la velocidad y en la dirección, eficacia en los resultados intermedios y finales, economía en la utilización de energía nerviosa y muscular y armonía en la complementariedad de la contracción y descontracción muscular. Veamos también los factores de los que depende la coordinación. La coordinación está determinada por el correcto funcionamiento del sistema nervioso y del aparato locomotor. Por tanto, cualquier elemento que distorsione ese funcionamiento puede considerarse un factor negativo y así hay una gran cantidad de factores de los que depende la coordinación. En primer lugar, de los ejes de movimiento. En segundo lugar, de la elasticidad de músculos, tendones y ligamentos. La elasticidad es limitada por el tejido conectivo, en cuanto a tendones y ligamentos, y es muy evidente en los músculos. Es la que nos permite realizar movimientos amplios sin que se produzcan lesiones. Por tanto, la elasticidad favorece la realización de movimientos. En tercer lugar, la acción
de las fuerzas externas y de los cambios ambientales producidos por los mismos movimientos, ya que todo movimiento es una confrontación con una situación ambiental determinada, donde además de las fuerzas musculares internas, también participan fuerzas externas como la gravedad o la resistencia al aire o al agua. En cuarto lugar, variables externas no calculables. La tarea coordinativa se ve dificultada aún más por la necesidad de reajustar el movimiento a los cambios que se producen. Y en quinto lugar, el equilibrio. La dificultad en la coordinación de los movimientos será mayor en aquellos que se ejecuten en una superficie de apoyo muy pequeña. Bien, vamos a ver ahora qué factores afectan a la coordinación. Con respecto a la coordinación general, la herencia, que condiciona las capacidades físicas y determina las diferencias entre individuos. La edad, ya que la coordinación evoluciona paralela al desarrollo del individuo. En los primeros años se adquiere la suficiente madurez nerviosa y muscular como para asumir las tareas de manejo del propio cuerpo y su relación con los objetos y espacios circundantes. El grado de desarrollo de la coordinación durante la infancia estará en función de la adquisición de un perfecto esquema corporal y del conocimiento y control del propio cuerpo. En la edad prepuberal se determina el desarrollo y la maduración del sistema nervioso y de los factores neurosensoriales de la coordinación. Durante la pubertad se produce un retroceso aparente debido al crecimiento general del cuerpo. La coordinación mejora a partir de la pubertad en función de la mejora de las cualidades físicas. En la edad adulta suelen mantenerse las coordinaciones adquiridas en etapas anteriores, pero es difícil el aprendizaje de habilidades y destrezas con un elevado grado de coordinación. También el grado de fatiga, ya que la facilidad para la contracción-relajación disminuye con la fatiga y en consecuencia disminuye también la coordinación. La tensión nerviosa, ya que una relajación excesiva conlleva falta de atención y que se produzcan movimientos desorganizados e incluso pérdida de equilibrio. La condición física. Una buena condición física facilita la buena ejecución. El nivel de aprendizaje, ya que el aprendizaje de acciones motrices y su posterior automatización permiten eliminar acciones indeseables y realizar movimientos más complejos al liberar la atención de aquellos movimientos automatizados. Veamos ahora con respecto a la coordinación segmentaria. Influye la zona del cuerpo, ya que se coordinan mejor las acciones de las manos que las de los pies. También la dominancia lateral, ya que los diestros son más coordinados con el lado derecho y los zurdos con el izquierdo. El sentido y dirección del movimiento. Son más precisos los movimientos efectuados hacia adelante y en el plano horizontal que los ejecutados en otros planos y direcciones. Y por último, aspectos externos, como la percepción sensorial, principalmente la visual, las características del objeto a manejar, balón, cuerda, etc., la distancia, la velocidad, la trayectoria de los objetos y las características de la acción misma, en cuanto a control, captación, lanzamiento, etc. Veamos qué tipos de coordinación hay. Distinguimos entre la coordinación dinámica general y la segmentaria. La dinámica general consiste en el dominio del cuerpo en aquellos movimientos y acciones que requieren el concurso de todo el cuerpo o de gran parte de él. Está ligada a acciones que suponen el traslado del cuerpo de un lugar a otro del espacio, es decir, desplazamientos. También recibe el nombre de coordinación global. Este tipo de coordinación se manifiesta en la marcha, la carrera, el salto, etc. La coordinación segmentaria o coordinación dinámica específica es la requerida para acciones realizadas con una parte de nuestro cuerpo o varias, pero en las cuales cada una de ellas realiza movimientos diferentes o el mismo movimiento en distinta dirección, plano o ritmo. También se incluyen en este tipo todos los movimientos que suponen el manejo de objetos. Podemos distinguir entre coordinación oculomanual y coordinación oculopédica, en las cuales los movimientos que suelen utilizarse ponen de manifiesto la relación que se establece entre la percepción visual y las manos y la percepción visual y los pies. Tanto en la global como en la segmentaria se han de cumplir dos hechos. En primer lugar, la observación y cumplimiento de las leyes biomecánicas en la ejecución de los movimientos. Y, en segundo lugar, la intervención en el momento preciso, con la velocidad e intensidad adecuadas de la musculatura agonista, antagonista y sinergista.
Hay algunos factores que determinan el grado de dificultad de los movimientos en cuanto a coordinación. Mencionamos los siguientes: número de regiones corporales implicadas en el ejercicio, velocidad de reacción, cambios de dirección, altura del centro de gravedad, amplitud de la base de sustentación, duración del ejercicio, nivel de condición física, modificaciones exteriores y tamaño de los objetos que son utilizados. Veamos algunas actividades para el desarrollo de las capacidades coordinativas. La evolución de estas capacidades está condicionada por el proceso de maduración del sistema nervioso, por lo que las habilidades superiores estarán influenciadas y limitadas por el número de patrones básicos que se haya trabajado en el individuo durante la infancia. En esta edad han debido trabajar destrezas básicas como correr, saltar o lanzar. Los objetivos que se pretenden al desarrollar la coordinación son: en primer lugar, el desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices. En segundo lugar, la mejora de la eficiencia global de la agilidad, velocidad, resistencia y flexibilidad. En tercer lugar, adquisición de habilidades motrices. La coordinación se desarrolla a través de ejercicios variados, en donde trabajaremos la coordinación junto con otras capacidades psicomotoras básicas, habilidades básicas o específicas. Las actividades para el desarrollo de la coordinación incluirán: en primer lugar, las actividades para la coordinación dinámica general, desplazamientos variados, por ejemplo, andar, correr, reptar, saltos de todo tipo, pies juntos, sobre un pie, giros alrededor de los ejes longitudinal, transversal, antero-posterior y combinaciones de ellos, gestos naturales como son tirar, trepar, actividades rítmicas, como ya sean bailes, danzas, etc., desplazamientos con implementos, por ejemplo con patines, bicicletas, y ejercicios con grandes aparatos, por ejemplo espalderas, plinto, potro, etc. Todo ello asociado a diferentes velocidades, direcciones y ritmos, y pudiendo utilizar gran variedad de materiales complementarios como cuerdas, colchonetas, aros, etc. Para la coordinación segmentaria usaremos lanzamientos variados, con una mano, con la otra, con un pie, golpeos con distintas partes del cuerpo, rodillas, hombros, cabeza, diferentes formas de recepcionar, con una mano, con los pies, saltos sobre obstáculos, objetos y similares, y gran diversidad en cuanto a distancias, alturas, trayectorias, conos sin desplazamiento, conos sin obstáculos, materiales de distintos tamaños, pesos, etc., y practicados individualmente o con distintos agrupamientos. Bien, hasta aquí la coordinación. Vamos ahora a hablar del equilibrio. En cuanto al concepto, podemos definir el equilibrio como la capacidad de mantener la proyección vertical del centro de gravedad dentro de la base de sustentación del cuerpo. Fisiológicamente, el sentido del equilibrio se ubica en el sistema vestibular, situado en el laberinto óseo del hueso temporal. El aparato vestibular humano posee tres funciones principales. La primera es el órgano primario del equilibrio, jugando un papel dominante en las sensaciones subjetivas de movimiento y de orientación espacial. En segundo lugar, la información vestibular es empleada para los ajustes de la actividad muscular necesarios para el mantenimiento de la postura corporal y para la evitación de caídas. Y en tercer lugar, la influencia vestibular sobre los movimientos oculares estabiliza la posición de los ojos durante los movimientos de la cabeza, reduciendo así el desplazamiento de la imagen de un objeto que ha sido fijado por la retina. El ser humano posee también el reflejo miotático, que provoca un aumento de tensión en los músculos extensores que evitan la caída del cuerpo. La capacidad de equilibrio de un individuo se pone de manifiesto tanto en ejercitaciones estáticas como en las dinámicas. Esto es, desde que el sujeto ha de mantener una simple posición hasta el complicado proceso de control de las variaciones del centro de gravedad en un desplazamiento en carrera. Es decir, existe equilibrio estático y dinámico. Vamos a ver estos dos tipos. En cuanto al equilibrio estático, es el proceso perceptivo-motor que busca un ajuste en la postura y la información sensorial exteroceptiva y propioceptiva, en ausencia de movimiento, o más fácilmente, es la habilidad del individuo para mantener el cuerpo en posición erguida sin desplazarse. Y en cuanto al equilibrio dinámico, es la habilidad para mantener en todo momento la posición correcta que requiere la actividad a realizar. El centro de gravedad sale de la verticalidad del cuerpo y, tras una acción equilibrante,
vuelve a situarse sobre la base de sustentación, por lo que se implica un desplazamiento. Veamos ahora qué factores afectan al equilibrio. Los procesos de equilibrio tienen dos partes. Primero, se produce un desequilibrio, que es recibido y transmitido al sistema nervioso central, y segundo, el sistema nervioso central elabora y desencadena una gama de reacciones que permiten establecer el estado de equilibrio primitivo. En educación física nos interesan dos aspectos de este proceso para su desarrollo. En primer lugar, los factores perceptivo-motrices en la captación del desequilibrio y en el establecimiento del equilibrio. Y en segundo lugar, el establecimiento de los esquemas de equilibración corporal, es decir, la acción muscular precisa y la acción de control postural. Veamos cuáles son los factores de desequilibrio. Pueden ser externos, mecanismos o factores de desequilibrio externos, como por ejemplo la amplitud de la base de sustentación, ya que el equilibrio disminuye o aumenta conforme a la base de sustentación se reduce o incrementa. Por ejemplo, es más fácil mantenerse de pie con las piernas ligeramente separadas que con las piernas juntas o sobre un solo pie. En segundo lugar, la estabilidad de la superficie de apoyo. En tercer lugar, la altura del apoyo. Cuanto más se eleva del suelo la superficie de apoyo, surge un cierto temor que distorsiona el mecanismo de información, con lo que se compromete el estado de equilibrio. También la recepción de móviles, ya que la acción de recepcionar o atrapar un móvil puede crear situaciones desequilibrantes. Y los impactos en la superficie del cuerpo, ya que los impactos de objetos o de otros compañeros tienden a desequilibrar el cuerpo. Veamos también mecanismos o factores de desequilibrio internos en relación al centro de gravedad. Por ejemplo, la altura del centro de gravedad. Cuanto más cerca se encuentre de la base, más estable será la posición. En postura de pie, el centro de gravedad se sitúa más o menos al 55% de la altura del individuo. Por tanto, cuanto más bajo, mayor equilibrio. La línea de gravedad es la línea que une el centro de gravedad de un cuerpo con el centro de la Tierra. A medida que una parte del cuerpo se aleja o acerca a la línea de gravedad, su centro de gravedad se moverá en la misma dirección. Las resultantes de la línea de gravedad en cada segmento, así las posibilidades de mantener el equilibrio aumentan si esta resultante entra en la línea de gravedad. Y la proyección del centro de gravedad. El equilibrio se pierde cuando la línea de gravedad se sale de su base. Por eso, cuanto más cerca del centro geométrico de la base se produzca la proyección, mayor será la estabilidad. Así, el centro de gravedad de los niños pequeños es más elevado que el de los adultos. En general, cuanto más pequeño es el niño, más alto es su centro de gravedad, debido al tamaño de la cabeza y el de sus miembros en relación con el cuerpo. Por tanto, es menor su estabilidad. También influyen los cambios en la velocidad y en el ritmo, ya que cualquier cambio que se produzca en la velocidad y el ritmo dificulta el mantenimiento del equilibrio por los constantes reajustes. La duración. La dificultad aumentará permaneciendo más tiempo en una posición o ejecutando una secuencia más larga de elementos de equilibrio. La magnitud del peso corporal. A un sujeto pesado habrá que aplicarle una fuerza superior que a uno liviano para desequilibrarlo, es decir, a más peso, más equilibrio. La fuerza. A mayor fuerza, más fácil mantener la postura, es decir, mayor equilibrio. La visión. La ejecución del movimiento sin utilización de las referencias visuales aumenta las dificultades de equilibrio. La coordinación. Esta permite un funcionamiento muscular más sincronizado. Y los factores fisiológicos. Cualquier lesión en el órgano del oído, vista o de los receptores propioceptivos dificultará la información y por tanto el equilibrio. Veamos también unos factores psicológicos, por ejemplo, la inteligencia, que puede resolver con rapidez y efectividad situaciones de desequilibrio. La imaginación es un elemento importante al que recurrir en situaciones de desequilibrio. También la confianza en uno mismo y el aprendizaje. Veamos ahora un punto en el que se trata la evaluación del equilibrio. Está íntimamente ligada al desarrollo general del individuo y a las experiencias previas que haya tenido. En los primeros años de vida se adquiere la capacidad de adoptar la posición bípeda paralelamente a la maduración del sistema neurológico y motor, con la consolidación del sistema nervioso y neuronal en la edad prepuberal. Se alcanzan las máximas posibilidades de trabajo.
La involución que aparece en edades avanzadas responde al deterioro del sistema nervioso y locomotor. Este se acentúa con la inactividad y, por supuesto, con las enfermedades musculoarticulares. Algunas actividades para el desarrollo del equilibrio. Musca-Mostón establece diferentes grados de dificultad en las actividades para desarrollar el equilibrio en base a lo siguiente. Cambios en el tamaño de la base, cuanto más pequeña, más difícil. Lugar del centro de gravedad, cuanto más alto esté, más difícil mantener el equilibrio por la distorsión. Cambios en la duración y en el ritmo. Los ejercicios estáticos son más fáciles que los dinámicos. Y dentro de los estáticos, las posiciones invertidas son mucho más difíciles. Por ejemplo, hacer el pino. La concentración durante los ejercicios es muy importante. Propondremos actividades como las siguientes. Aquellas que incluyan variaciones en la base de sustentación. También las que se desarrollen sobre superficies de apoyo reducidas. Por ejemplo, saltar sobre bancos suecos. Actividades sobre una superficie de apoyo elevada, para que el mecanismo se distorsione, por ejemplo, sobre zancos. Actividades de mantener la postura o de desplazamientos sencillos con los ojos vendados sobre el suelo, superficies reducidas, etc. Y actividades de mantenimiento de objetos o autolanzamientos, conjugando los aspectos ya vistos respecto a la base de sustentación y a la superficie de apoyo. Y de esta forma doy por concluido mi exposición del tema número 7.